Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Gracias a Dios que, aunque como que se quería cortar, pues le seguíamos cantando, ¿verdad? Seguíamos la letrita. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos daba ese entendimiento. Y bueno, pues llegó el momento en el que es necesario escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y para ello les voy a pedir si abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 3. Salmo número 3 son solo 8 versículos y los vamos a leer de forma alternada. Yo empiezo en el versículo 1 y luego ustedes en el 2 y luego yo en el 3 y así como termine, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Ya me imagino que ya todos lo tienen. Salmo 3, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones de Jehová sobre sea tu bendición. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor dirija este mensaje y que sea de lo más edificante en esta mañana. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este mensaje que vamos a escuchar. Te ruego, Señor, que tu gracia nos dirija, Señor, hacia todo entendimiento, hacia toda sabiduría, hacia toda apertura de nuestros sentidos espirituales, para entender, Señor, adecuadamente el mensaje de tu palabra. Tú eres el autor de esta palabra sagrada, así que tú, por medio de tu Santo Espíritu, explícanos, Señor, el sentido de las palabras, Señor, aquí escritas, y edifica nuestra vida espiritual, edifica nuestra vida en nuestro alrededor, Señor. Construye, Señor, para que podamos, Señor, ir eliminando, Señor, la destrucción que ha dejado el pecado, las consecuencias de pecado en nuestras vidas, y que podamos ser, Señor, como ese varón perfecto, Señor, que es Cristo Jesús, al cual es nuestro supremo llamamiento. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues antes de empezar, les pido una disculpa porque me voy a quitar el cuarto, porque ya ven que lamentablemente no puedo soportar mucho, ¿verdad? Si no está una corriente de aire abundante dándome y todavía no está haciendo frío, pues no aguanto, la verdad, mucho. Entonces, pues bueno, me voy a abrochar mis manguitas para verme un poco más formal, ¿verdad? Y bueno, ya así de esa manera. Muy bien. Entonces, bueno, ya leímos este salmo. Y fíjense que este salmo refleja una vivencia del rey David. Y la vivencia del rey David, del cual fue motivo de escribir este salmo, fue que su hijo, Absalón, él tenía un hijo, de tantos hijos que tenía, uno que era muy querido, se llamaba Absalón. Y ese Absalón, pues le dio un deseo muy grande de tener poder y empezó a seducir a muchísima gente para que lo siguiera y crear una rebelión en contra de David y matar a David, su propio padre, ¿verdad? Y él ser puesto como rey en lugar de David. Entonces fue una experiencia muy dura para David, que su propio hijo, el cual había cuidado y abrigado, se había convertido ahora en su peor enemigo.
Tan grave fue la situación que David tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Y estuvo huyendo un tiempo, ¿verdad? De la gente de Absalón, hasta que finalmente pues tuvo un desenlace muy triste que David lamentó bastante, que fue la muerte de Absalón. Y había sido predicho por el Señor de que esta violencia en la familia de David iba a ser consecuencia de su propio pecado cuando adulteró, ¿verdad? con Betsabé y asesinó, mandó matar a Urías. Pues estas consecuencias, ¿verdad? Pues bueno, aunque Dios perdonó a David, pues no se pudieron detener. Y entonces el salmista David pues expresa la experiencia de esta situación difícil, ¿verdad? Que pasó con su hijo, donde estuvo a punto de perder la vida y la circunstancia llegó a ser bastante difícil. Y entonces en este salmo se destacan varias cosas para nuestra edificación. Vamos a... Vamos a ver nuestras Biblias ahí en el Salmo 3, versículos el 1 y el 2. Dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Eran numerosos. Dice, cómo se han multiplicado mis adversarios. En triste predicamento, en triste apuro, ciertamente se encuentra el alma que está excluida de la ayuda de Dios o que no tiene la ayuda de Dios. ¿Quiénes se encuentran excluidos de la ayuda de Dios en este momento? Pues hombres cegados por el pecado, hombres que dieron rienda suelta a su propio yo y se consideran sabios en su propia opinión. Dice Proverbios 3:5, no seas sabio en tu propio entendimiento, no seas sabio en tu propia opinión, queriendo decir con eso que la sabiduría no está en ti mismo, sino está afuera, está en el Señor. Entonces, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, llevar una vida guiada por nuestro propio yo y todos sus apetitos, es pues la receta para rodearse de enemigos. Aunque el Señor Jesús fue un hombre santo, ¿verdad?, que hizo la voluntad de Dios siempre, ¿verdad?, Él estuvo rodeado de muchos enemigos porque Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Y el Señor Jesús hizo lo que tomó el castigo que nosotros finalmente merecíamos. Pero en términos generales, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, quebrantar la ley de Dios, nos va a generar problemas, ¿verdad?, como se los generó a David. Y David estuvo a punto de perder el reino que el Señor le había prometido, ¿verdad? Estuvo a punto de perderlo en manos de su propio hijo. La tragedia hubiera sido doble si el propósito de Absalón se hubiera concretado. Dice ahí el Salmo 3, versículo 3, el versículo que está ahí abajito. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, David estaba en problemas, David estaba en apuros, pero él sabía que en Dios había misericordia. Tan es así lo sabía que había perdonado su pecado y sabía que el Señor podía mostrar una vez más misericordia hacia él. Los incrédulos, la gente que no cree, que está en el mundo, pudiéramos decirnos a nosotros, los hijos de Dios, no hay para ti salvación, tu problema es muy grande, pero Dios es el Rey de misericordia y su misericordia es para siempre y es infinita y no termina para aquellos que lo buscan con sinceridad. Mientras Dios no forme parte de la fórmula de nuestras propias soluciones, estamos en un problema. Y el gran problema, como dijo Miriam hace un momento, es que la humanidad ha sacado a Dios de la fórmula que considera la solución a sus problemas. Y se mete educación, y se mete psicología,
y se meten ayudas económicas, y se meten ideologías y todo tipo de cosas, pero Dios está excluido de la fórmula de la solución. Mientras Dios esté excluido de la fórmula, lo único que habrá va a ser la multiplicación de adversarios y enemigos que se levantan contra nosotros, y muchos dirán, no hay para él salvación. Pero para aquel que acude a Dios, para aquel que es consciente del poder que reside en el Señor Jesús, para aquellos que son conscientes de que son hijos de Dios porque se han acercado en arrepentimiento al Señor Jesús, para ellos hay un elemento más en la fórmula de la solución a los problemas. Y es ahí donde el Señor Jesús se convierte en nuestro escudo alrededor nuestro. Escudo que se levanta, ¿verdad? Escudo que sirve de protección para tantos dardos del enemigo que quiere lanzarnos en esta vida. Escudo con múltiples problemas. Gloria con numerosas rebeliones e insurrecciones alrededor. Y un Dios que levanta nuestra cabeza en medio del insulto y la blasfemia. ¿Qué significa aquí cuando dice levanta mi cabeza? Pues que te restaura tu autoestima, restaura tu propio valor, ¿verdad? Como persona, y te levanta la cabeza. Llevar agachada la cabeza es símbolo de vergüenza, es símbolo de derrota, es símbolo de que estás oprimido, estás aprisionado por algo. Pero los hijos de Dios les es levantada la cabeza por el Señor. Dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio en Cristo Jesús. Entonces, el Señor tiene misericordia de David y tiene misericordia de ti en medio de los problemas. El Señor fue escudo para David y levantó la cabeza de David, y será escudo para ti y levantará tu cabeza en medio del insulto y la blasfemia. Muchas cosas en las que nos podemos ver envueltas pueden ser provocadas por nosotros mismos como consecuencias de diversos pecados a los cuales no nos hemos arrepentido, no los hemos puesto delante de Dios, o cosas que todavía no hemos puesto en orden en nuestra vida, y después tendemos a pensar, yo ya he cumplido todo, ahora tú, Señor, ¿cuándo vas a cumplir conmigo? Revisemos nuestra vida para ver si realmente estamos bien delante de Dios. Y a veces, aún estando bien delante de Dios, no es algo de lo cual quedemos exentos. A veces, estando bien, podemos tener circunstancias, pero el Señor es grande y es siempre nuestro escudo. Aquí David tiene un testimonio que dar. Ahí mismo en el Salmo 3, si no se han ido todavía, versículos 4 y 5 dice, con mi voz clamé al Señor. Fíjense, esa es la receta, ¿no? Y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Con mi voz clamé al Señor. Clamar, recordemos que es algo que implica todas las fuerzas, toda la mente, todo el cuerpo. Una voz audible no es una oración en la almohada, ¿verdad? No es una oración viendo la tele, no es una oración sin ninguna necesidad, es clamar. Clamó David al Señor y el Señor le respondió desde su santo monte. David oró, el Señor le oyó y lo liberó de sus temores y ansiedades. Hoy en día muchas personas se quejan de gran ansiedad, se quejan de gran temor,
pero ¿cuántas personas claman al Señor? ¿Cuántas personas con rodilla inclinada en el suelo claman a Dios y le piden ayuda para que Él les responda desde su santo templo? Y con ello, David pudo dormir tranquilo. Me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba, dice ahí la Escritura. ¿Qué cosa más valiosa es el privilegio de dormir tranquilo por la noche? Muchos ya nos acostumbramos. Creo que muchos de nosotros aquí vivimos tranquilos, dormimos tranquilos en las noches. Pues qué, ¿verdad? Pues ya, duermo tranquilo y ya, se acabó. Pero no somos conscientes del gran valor que tiene dormir tranquilo por las noches. Una cosa tan simple que muchos no pueden disfrutar. Y no pueden disfrutar porque tengan insomnio o algo, no, sino porque sus pecados los atormentan y no los dejan en paz para poder dormir tranquilos en la noche. Hoy, hace unos días le decía a mi esposa, había ahí una publicación que en la Ciudad de México se está promoviendo una iniciativa de ley para autorizar el aborto en cualquier etapa del embarazo, aún hasta los 9 meses, ¿verdad? Y de hecho fue la frase que utilicé cuando lo vi. Le dije, ay, mira, estos cómo duermen por la noche, de veras. O sea, estas personas que promueven estas cosas, cómo descansan por las madrugadas, ¿verdad? Sin preguntarse, pues, qué es lo que están haciendo. Eso solamente lo hace una mente cauterizada, ¿sí? Una mente que no tiene una conciencia de lo divino, una mente al cual no le importa la vida humana que es creación de Dios. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros aquí sabemos de la misericordia de Dios y clamamos a Él que nos puede dar descanso en nuestras almas en medio del disturbio y en medio de los enemigos que se levantan contra nosotros. Y Dios nos puede regalar reposo en los momentos más angustiosos de nuestra vida. Acompáñenme por favor un poquito fuera del Salmo y vamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice 26:3. En esta versión que tengo yo dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Creo que en la versión de ustedes es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Sí, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o al que tiene firme propósito. ¿Qué es tener firme propósito? ¿Qué es perseverar? El otro día, creo que esta semana fue que veíamos en el estudio ahí en la casa de la hermana Raquel las características de la mente de Cristo, y una de ellas era la perseverancia, perseverar, estar continuamente delante de Dios, a pesar de errores, a pesar de escenarios sombríos, a pesar de dificultades, siempre perseverar. Ese es el firme propósito, y el que tiene el firme propósito de perseverar, a ese el Señor le guardará en perfecta paz, porque en Él ha confiado y sigue confiando. A ese el Señor le va a dar la tranquilidad para dormir cada día y estar en su conciencia bien delante de Él. Seguir insistiendo ante aquel que tiene la respuesta sin importar el tiempo que nos tome. Eso es perseverar. Sin importar la llegada de respuestas fáciles y rápidas, eso es perseverar. Aunque parezca que entre más pido, más problemas hay, pero sigo siendo fiel, eso es perseverar. Y al perseverar,
el Señor nos dará de su gracia. Pero hoy en día mucha gente no persevera. No funcionó, otra cosa. No funcionó, otra. 2 días, otra. ¿Verdad? ¿Sí? Y así se la pasan pasando por un carrusel de opciones vanas, sin perseverar en nada y mucho menos perseverando en el Señor. Para perseverar implica tener el valor de decidir constantemente que vamos a seguir estando en el Señor, aunque los enemigos se levanten, aunque las amenazas vengan, aunque la situación se complique. Volviendo ahí al Salmo 3, Salmo 3, versículo 6, veamos el valor del salmista, el valor de David. Dice, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¿Quién en el día de hoy, en este momento, percibe que en la vida se le levantan 10 millares de enemigos por un lado y 10 millares de enemigos por otro lado? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia en la que parece que ya no vemos, como dice el dicho, ya no vemos lo duro sino lo tupido? ¿Quién no ha pasado por una vivencia de ese tipo? Pero el salmista nos exhorta a tener valor. El temor, hermanos, el temor, aunque sea una expresión humana natural en ciertas circunstancias y nos sirva como protección en diversas circunstancias, si damos rienda suelta excesiva al temor, nos va a aprisionar. Y el temor es una de las pandemias modernas. Aunque solamente se le ponga atención a los virus y a los bichos y al que estornudó y al que tiene calentura, pero hay una gran, así como hay una gran cantidad de gente deprimida, hay una gran cantidad de gente ansiosa, hay una gran cantidad de gente que vive aprisionada por el temor. Ya no digamos ejemplos, ¿verdad? Como lo que pasó en esta semana del asesinato del alcalde de Chilpancingo, ¿verdad? O lo que pasó en Culiacán, ¿verdad? O sea, terrible, ni los talibanes, ¿verdad? Yo creo habían llegado a tanto, pero eso finalmente se proyecta a todos nuestros celulares, nuestra televisión, nuestros medios que tenemos electrónicos y vivimos en constante miedo. Pero siempre los hijos de Dios debemos preguntarnos, ¿por qué debemos temer a las fuerzas del mal que nos rodean, sabiendo que Jehová está a nuestro alrededor como escudo? Lo acabamos de leer ahorita. Mas tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío. No se trata de ponernos imprudentemente en el matadero, no se trata de tomar una escopeta y jugar al héroe, ¿verdad? Ahí a ver a quién nos damos de moquetazos, ¿verdad? Porque pues el Señor está conmigo. No se trata de eso, se trata de tomar conciencia de quién está con nosotros y buscar su rostro, imitar la mente del Señor Jesucristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aunque se vea lo que se vea, los hijos de Dios tienen un escudo. Los hijos de Dios tienen una salida. Los hijos de Dios tienen una opción. Por eso, gracias a Dios que Él murió por nosotros. Y gracias a Dios que por su obra, por la obra de Cristo, hemos sido constituidos hijos de Dios. Y aún en la dificultad, en escenarios tan terribles como esto, no debemos de dejar entrada al miedo y que nos aprisione, y mucho menos tomar decisiones en base al miedo. Vamos, por favor, les invito a Segunda de Reyes, o Segundo de Reyes, de hecho es segundo, lo correcto. Primero de Reyes y Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 8
al 17. Capítulo 6 de Segundo de Reyes, versículos del 8 al 17. Vamos a verlo con detenimiento para poder explicar aquí un poquito. Dice, y el rey de Siria estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió palabra al rey de Israel, diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Siria por este hecho. O sea, es decir, el profeta les decía dónde iban a estar y por eso no los enfrentaban los sirios. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Creyendo que había una espía. Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta, que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Sí. Y Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a explicar un poquito esta. Era el rey de Siria que estaba contra el rey de Israel. El rey de Israel es parte del pueblo de Dios. Ahí estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le decía al rey de Israel, porque Dios se lo revelaba, qué posición iban a tener los sirios, y siempre por eso nunca podían ganarles los sirios a los de Israel. Y entonces el rey de Siria, pues, ¿quién es el que le informa? Es el hombre de Dios. Él le dice, bueno, pues maten al hombre de Dios. ¿Y dónde está el hombre de Dios? No, pues está en Dotán. Bueno, pues vamos hacia Dotán para capturar a ese hombre de Dios y matarlo. Y rodean la ciudad. Y el criado de Eliseo, al ver todos los soldados, dice, ¿qué, Señor mío, qué haremos? El predicamento, la dificultad, la ansiedad, el temor, se apoderaba del siervo de Eliseo. Pero ¿qué le contestó Eliseo al siervo? No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró para que el Señor abriera los ojos del criado y viera la realidad espiritual que había. ¿Y qué era lo que vio? Carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, protección divina, angelical, alrededor de Eliseo, más grande y más abundante que los soldados que estaban ahí. Hermano, hermana, somos partícipes de una guerra espiritual que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cuando decimos que el Señor es nuestro escudo, es que el Señor y sus ángeles pelean en una batalla espiritual que nosotros no vemos. Cuando decimos que el Señor levanta nuestra cabeza, es que el Señor está peleando contra fuerzas demoníacas que existen en nuestro alrededor. Si Dios nos permitiera ver qué es lo que sucede alrededor en todo este espacio, nos quedaríamos sorprendidos de ver
la lucha entre potestades y ángeles de Dios. Por lo tanto, no temamos. Los ángeles de Dios están por nosotros. La voluntad de Dios y la protección de Dios como escudo está con nosotros. Y aún así dice Pablo en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aún así aunque el desenlace pudiera ser la muerte, dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno de los grandes temores que nos dan gran ansiedad en esta vida es precisamente el miedo a la muerte. Pero Pablo decía de eso, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo, estoy con Cristo, y si muero, también. Sea cual sea el desenlace, hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, así que hay que echar fuera el temor. Pablo triunfó contra uno de los mayores miedos de la humanidad, que es el miedo a la muerte o el miedo a morir. Para un hijo de Dios no debe haber temor en el miedo a la muerte. Y si tiene miedo a la muerte, ore al Señor, clame al Señor para que el Señor le dé la paz, persevere en el Señor para que guarde en completa paz su mente y su vida. Vamos, regresemos por favor otra vez al Salmo 3. Versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre su pueblo tu bendición. Amén. Una fe renovada para las siguientes luchas. Nuestra vida estará llena de luchas. Nuestra vida estará llena de obstáculos. Y en cada uno de ellos el Señor nos acompaña. En cada uno de ellos habremos de tener un conocimiento pleno de que la salvación del pueblo de Dios pertenece al Señor. Y eso no son palabras menores, no son palabras vanas. Recordemos lo que le hizo ver Eliseo a su criado, las huestes celestiales que rodeaban el ejército sirio y que los protegían. Siempre la salvación pertenece al Señor y somos prontos en olvidar esto y caer otra vez en el ciclo, en la inercia del temor que paraliza la voluntad. Y pasa algo y otra vez, así el temor así absoluto, la ansiedad, y ay, ¿qué voy a hacer y qué voy a hacer? Y no se nos ocurre pensar en que la salvación viene de Dios, que el Señor tiene misericordia, que el Señor tiene el control y que el Señor va a pelear una batalla por nosotros y que el Señor manda a sus ángeles que estén en nuestro alrededor, que luchan contra huestes de maldad y huestes de tinieblas. No nos dejemos llevar por la inercia del ciclo del temor, que está muy fomentada por el olvido de nuestros privilegios y de nuestra identidad espiritual en Cristo Jesús. Y gran parte del olvido es que no estamos suficientemente perseverando, no estamos suficientemente perseverando en la lectura de la palabra, no estamos suficientemente perseverando en la oración, no somos diligentes para clamar a Dios con gran voz y clamar por su misericordia para nuestras vidas, y se nos olvida. Nos toca confiar en el Señor y, pasado el peligro, volver a confiar, y aunque pase lo que pase, y volver a confiar. Recordemos que el Señor tiene una palabra y dice: mía es la venganza, yo pagaré, la venganza le pertenece a Él.
Romanos 12, 19. No somos llamados nosotros a vengarnos por nuestra propia mano. Es el Señor quien traerá el juicio. Así que descanse en el Señor. No es que me ofendieron mucho y estoy bien ofendido y hasta que no, descansa en el Señor, dice el Señor, mía es la venganza y yo pagaré. No, es que no me puedo olvidar, es que es tremendo y fue tremendo, yo lo sufrí más que todos los demás. Descansa en el Señor, yo pagaré. Clama al Señor, no tengas miedo, no seas como el siervo de Eliseo. ¿Qué haremos, Señor? No hay salida. No, pues sí había salida. Y la protección del Señor estaba ahí. Lo que puede dar miedo, lo que puede dar frustración, lo que puede dar ansiedad, lo que puede envolvernos en un sentimiento de venganza, debe dejarse en manos de Dios. Y nuestra responsabilidad es perseverar en Dios para que el Señor guarde en completa paz a todos los que perseveran en Él. Para ir terminando, en este mundo el temor se expande, no nomás el temor, muchas otras cosas, se expanden más rápido que un virus mortal. Pero ese no es el fin de la historia para los hijos de Dios. El Señor es fuente de toda gracia. Y lo era antes y lo es ahora y lo seguiría siendo. El Señor es la fuente de toda gracia y nos provee de fe, testimonio, valor y victoria. Al igual que el salmista, al igual que David. Fe, testimonio, valor y victoria contra nuestro enemigo. Sea ese enemigo el pecado, sea ese enemigo cualquier circunstancia que estemos enfrentando, Dios pone fe, testimonio, valor y victoria. Y que no se nos olvide que no hay lugar para el temor. Dice la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque el enemigo parezca que hay millares a nuestro alrededor, nosotros perseveremos en la presencia de Dios. Perseveremos buscando su palabra, buscando su sabiduría. Y así como David, que tuvo que enfrentar la dura experiencia de ver a su hijo en contra suya, y prácticamente yéndolo a cazar para darle muerte, pues eso es muy duro. Y no sucedió sin pasar situaciones dolorosas. Pero aún así, el Señor protegió a David. Y David le dio gracias a Dios por la misericordia del Señor que es para siempre. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, si son tan amables. Ya iba a agarrar la Biblia como si la cargara para irme, pero no, todavía no nos vamos. Vamos a orar en el Señor y meditar en esta su palabra que hemos escuchado. Y pues que el Señor obre en nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando. No somos los únicos, no somos los primeros y no seremos los últimos, ¿verdad? Seguramente en pasar por circunstancias difíciles. Ahí tenemos a David, que aún en una circunstancia tan difícil como la narrada, clamó al Señor y el Señor lo salvó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te glorificamos y te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias por este salmo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia de David, que debió haber sido muy dolorosa y difícil, Señor. Pero aún así, tú estuviste delante de él y tú estuviste con él. Y hasta tenía el propósito de esa experiencia dura, quedar para la posteridad,
para que ahora nosotros, Señor, más de 2000 años después de que eso pasó, alrededor de 2900 años, todavía estemos aprendiendo de tu misericordia, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo, Señor, de cómo tú actúas, de cómo respondes cuando clamamos, de cómo respondes, Señor, cuando perseveramos en ti, y que esa experiencia dolorosa aún todavía el día de hoy nos nutre a muchas generaciones de hijos de Dios, Señor. Gracias, Señor, te damos por ello. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras decisiones. Guárdanos del mal. Como dice la Escritura, guárdanos del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando decimos guárdanos del mal, principalmente se refiere a toda pecaminosidad, a toda seducción del diablo, Señor, en nuestras vidas, a toda seducción del enemigo que está por todas partes en este mundo, a tantas promesas falsas y vacías que Satanás pone a los hijos de Dios para que sean distraídos de su objetivo primordial. Por eso líbranos, Señor, del mal. Y queremos clamar a ti, Señor. Danos, Señor, ese avivamiento, Señor, de clamar a ti todos los días, de rodillas poner y orar, Señor, a ti, de no ser, Señor, tan descuidados, Señor, y orar de formas, Señor, que son fáciles para nosotros, Señor. No significa que esté mal, pero también queremos profundizar en una comunión contigo, Señor. Queremos profundizar en lo que significa perseverar en ti y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, de cada decisión, Señor, que nosotros tomamos en esta vida. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y Padre Santo, danos, Señor, ese sentido de valor, Señor, y confianza que le diste, Señor, a David en esos momentos difíciles. Te buscamos, Señor, para que nos transformes de acuerdo a los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre Santo, y bendice, Señor, a todas las familias aquí representadas. Bendice, Señor, a aquellas personas que no pudieron venir. Bendice, Señor, a aquellas personas, Señor, que en el futuro vendrán, Señor, a esta iglesia. Gracias, Padre, Señor, te damos. Danos, Señor, siempre cobertura. Danos, Señor, el valor de ser siempre fieles a tu palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta predicación. Gracias te damos, Señor, por este culto, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso y divino de Cristo Jesús. Amén.